Yo no voy a hablar del libro, pero lo primero que quiero decir es que, bueno, después de decir que es una coedición con Fadu Publica, que venimos trabajando hace mucho tiempo para tener una colección de coediciones en común entre Eudebo y Fadu Publica, lo que quiero decir es que cada presentación de un libro para un editor es una celebración. Es un momento que es cúlmine y fundacional al mismo tiempo. Significa el término de todo un trabajo colectivo muy arduo, muy detallado y muy intenso que hacemos con autores, diagramadores, editores, pero también el surgimiento, el nacimiento de un producto libro al cual le tenemos que dar visibilidad, trascendencia. Es, como dice, no voy a hablar del contenido del libro porque no sé nada de la disciplina, pero Chiqui dice en una parte del libro que en el cine hay un momento maravilloso. El momento maravilloso, seguro que lo explico mal, pero como lo entiendo, es una suerte de instante en el transcurso de la película en donde las acciones, los sentidos, la acción, el sentido, se combinan de tal manera para hacer un giro y todo toma una significación definitiva. Esta presentación para mí es un momento maravilloso. Así que estoy muy contento de estar acá. No necesitan presentación ninguno de los tres autores, pero voy a decir que Chiqui es tantas cosas que no cabrían en el acto, pero es poeta, escritora, filósofa, directora teatral, docente, es maestra. Ha sido premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, tiene un doctor honoris causa de la Universidad de Aberdeen en Escocia, ha sido personalidad destacada de los 200 años de la UBA, fue ministra durante muchos años en la ciudad y en la provincia de Santa Fe con distintos gobiernos y es una persona sumamente querida, respetada y valorada intelectualmente. Diego es diseñador de imagen y sonido, dirigió varios cortos, dirigió también el largometraje Mentiras Piadosas. Ha pasado su vida enseñando, y lo va a seguir haciendo porque es muy joven, ha pasado su vida enseñando y ha recibido el apoyo de muchas instituciones de distintas ciudades de Europa, Berlín, Rotterdam, París, Madrid. Actualmente tiene un programa de residencia académica en la ciudad de Madrid. Federico Godfrey es diseñador también de imagen y sonido, es titular de la Cátedra de Dirección de Actores, ha dirigido La Tigra, Chaco y Pinamar. En teatro también se ha destacado con distintos trabajos y especialmente enseña dirección de autores. De actores. Dirección. Yo quiero decir del libro 3 cosas, o 4. Es un libro que son lecciones sobre cine, que fueron dadas en su momento en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires. Es un libro que además de ser clases, es un manual para quienes pretendan no solamente crear en el ámbito cinematográfico, también en otras disciplinas artísticas. Es una enciclopedia multidisciplinaria porque mezcla filosofía, historia, arte, teatro, cine, pintura. Es una hoja de ruta para los creadores y es una hoja de vida también. Es también un libro que es como un DNI. Es un DNI. Vos lees el libro, yo la conocí a Chiqui ni como alumno, yo la conocí a Chiqui haciendo el libro. Y entonces, y no la conocía como seguramente lo conocen la mayoría que está acá, pero leyendo el libro es su documento de identidad artística sin ninguna duda. Está toda Chiqui. Igual vamos a hacer una segunda temporada. El cine se parece a la vida, sin ninguna duda, y esto se puede ver en cada uno de estos capítulos. Casi todas las cosas que se dicen para construir una buena película pueden asimilarse también
para construir una vila con sentido que valga la pena. Y lo último que quiero decir, Chiqui, es que en tiempos de inteligencia artificial, este libro tiene mucha inteligencia natural. Y eso se debe a vos. Así que muchas gracias. Agradecemos mucho al equipo autoral, a Chiqui, por supuesto. La idea de volverla a tener en Fadu con su voz y ahora libro. A Diego, a Federico, a Ricardo Alfonsín, que fue el que nos acercó el proyecto y nos involucró también y dijimos, nos trajiste la joya que estábamos buscando. Al equipo de Udeva, con la que tuvimos montones de ida y vuelta para construirlo, para hacerlo realidad. Y hoy fíjense qué librazo tenemos, ¿no? Bueno, yo les aseguro que hay un librazo acá, ¿eh? Les aseguro que hay un librazo. Hay un contenido excepcional y hay una gran dedicación para que el libro sea un gran libro, además. O sea, creo que además le pusimos mucho orgullo para que sea un objeto libro muy bien construido. Y también agradezco, bueno, a Carlos Venancio, que puso, como digo, fue uno de los corazones del libro, en el llevarlo al libro. Y también a Mónica Daverio del equipo, que fue también la que lo construyó desde el punto de vista editorial, y al equipo de Udeva completo, ¿no? A Carla, la editora también. Así que, bueno, agradezco, celebro. Creo que todos cuando aparece un libro tenemos que agradecer y celebrar. Y los dejo con la parte importante, con los autores. Gracias. Bueno, qué alegría, qué día, qué alegría, qué todo. ¿Qué decir? Pensé algunas cosas, obviamente todo se va como transformando a medida que va pasando el día. Mi oso rojo. Mi oso rojo. Toda la valentía de su vida para protegerme. Así que bueno, yo quería ser gracioso, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida, aparte es tremendo. Trabajamos tanto sobre los cuerpos y lo decía lo de Cata en chiste, pero realmente cuando uno va viendo cómo se van transformando los cuerpos, va viendo pasar la vida también. Y bueno, y todos estos 25, 30 años, 40, ya ni quiero ni contar, que estamos, no, 40 no. 40 no. Tampoco la pavada, ¿no? Pero bueno, muchos años, digo, voy a empezar contando una anécdota. Estaban haciendo el Bafisi, miren lo que les digo. Estaban haciendo el Bafisi y el señor que está acá al lado trabajaba como en informes del Bafisi. O sea, era como esos primeros trabajos, no sé qué. Ya tenía como el TOC, tipo, simplemente era empleado del sector 7G, pero él estaba como ordenando todo, que no sobrara una silla, nada, dentro del espacio Cosmos yo acababa de cursar la materia de la maestra, y me dice, che, se inscribieron un montón de personas, ¿tenés ganas de sumarte como ayudante? Yo digo, bueno, sí. Claro, yo me entusiasma, claro que me entusiasma. Me dice, son como 350 y el primer día nos habían dado 2 aulas para las 350 con una pared y la chiqui que era una sola. Todos los demás ayudábamos, que significaba, no sé, la vamos moviendo a la chiqui de una aula a la otra mientras van dando como la clase. Teníamos, me acuerdo, esa primera clase 305 y 306 era imposible, me acuerdo hasta los números. Así que finalmente entraron todos juntos. Eran años donde ya empezaba a aparecer la crisis, 99, 2000, y cuando empiezan a aparecer las crisis, se empiezan a superpoblar las universidades. Paradójico e interesante, ¿no? Como en esos momentos la universidad pública resiste y se vuelve como un lugar de casa y contención para todos y todas. De hecho, este año es un año con una matrícula tremenda dentro de la universidad, dentro de la carrera de imagen y sonido. Y siempre es lindo eso, ¿no? Saber que tenemos casa, que volvemos a casa y que todos somos partes de esa gran familia y de esa casa.
Bueno, ahí empezamos. Yo empecé, me acuerdo de los primeros 3 años, no dije una palabra, tomaba lista, abrí y cerraba la puerta, grababa algunas clases, pero no hablaba. Mi equipo no lo debería poder creer hoy porque hoy me cuesta a mí como... Bueno, aprendí de la mejor, digamos, pero me cuesta a veces como cerrar el pico, pero en ese momento no hablaba. Me parecía muy difícil todo, muy interesante, muy complejo y era como una gran esponja que absorbía todo lo que iba pasando durante varios años, muchos años, desde el año 99, 98, 99, hasta el año 2018, cuando la maestra me dice, me llegó la jubilación, querido oso, mañana te toca. Aparte le llegó el 31 de marzo. O sea, era mañana la primer clase, voy si querés, pero después... Y aparte, como buena chiqui, que ya la conocen, dijo, aparte tengo que cortar, Federico. O sea, vos vas a saber entenderme, yo ahora tengo que cortar. O sea que me tiró así a la pileta, en el buen sentido de la palabra, y junto con el equipo, con Mayra, que ya estaba en ese momento, con Maru, que empezaba a aparecer, Flora, Aye, después vino Tini, vino Emi. Brenda, que está por allá atrás, gracias Brenda. Me dejaste un ayudante, perdón, eso hay que decir. Contalo. Un ayudante, un día dice, no puedo venir yo, no puede venir nadie, pero te dejé un ayudante en el bar. ¿Qué ayudante? Dije yo. Chico, ¿de qué me hablas? Si tiene que dar la clase. Me dicen, anda y pregunta por una Brenda en el bar, es buena persona. Chao. Yo fui al bar, que era el ágora nuestra, era el bar, y había sentadita, que le daba... le llevaba al cine a las personas mayores. Yo soy Brenda y voy a dar la clase. ¿Qué clase, Brenda? Soy tu ayudante hoy porque no puede venir Federico. Ah, bueno, Brenda, entra. Pero si vas a ser mi ayudante, no me dejes para toda la vida. A mí no me gusta que me dejen, ¿eh? Bueno, y ella me dijo, a mí me gustaría, para toda la vida. Y seguimos. Venía por una materia, se quedó por 2. Brenda, era una clase, se quedó, hoy sigue, nuestra compañera. Ahí está. Que hoy está estrenando su película, su segunda película, hay que decirlo, 127 lunas, gran película en el cine Gaumont, se estrena el día de hoy. Formarte con la chiqui te hace hacer, te hace crear. Todos los que somos parte de ese equipo, de alguna manera, llevamos... esa bandera de la creación, de la docencia, de acompañarnos con el otro, de hacer cosas entre todos nosotros. Y traigo la fecha de ese 2018 porque el TEM, sobre todo, era una materia que decíamos, tiene el ADN de Chiqui, como este libro, y que nosotros creemos entenderlo, pero se va la madre, se va la maestra, se va se va el sentido. Entonces era... Y bueno, y en ese momento veníamos con la idea, pero ¿cómo hacemos? Porque hay algo que pasa con la chiqui, que es su oralidad, Hay algo de la presencia y las cosas que teníamos escritas no terminaban de funcionar. Y sí, y bueno, y ahí pasó el tiempo, pasó el 2018, pasó el 2019, la cátedra se armó, hubo un montón de gente que hoy hay acá un montón de estudiantes que nunca te conocieron formalmente, o sea, que no estuvieron en tus clases, pero que llevan la misma bandera, ayudantes que no estuvieron en tus clases y llevan la misma bandera, y estábamos ahí en el 2019, la cátedra funcionando muy bien, todo dije, bien, estamos, 2020. Una pandemia. Pero bueno, ten clases virtuales. Y dije, o sea, si algo nos enseñó la chiqui era sobre el valor de decir, pero te voy a robar esto. Sí. Porque fue una de las cosas que a mí siempre más me gustó, que era en clase, las veces que uno en la escuela dice presente señorita, cada vez que nos toman presentes, y ella siempre lo reivindica,
de que no es una boludez decir, che, estoy presente, que no digamos presente señorita por decirlo, sino que reivindiquemos, o sea, estamos presentes, estamos compartiendo acá un momento, estamos presentes hoy acá, y que en un país donde tantos no han podido decir presentes, pues los hicieron desaparecer, decir presente y estar en un lugar y poder estar en cuerpo en ese lugar es muy importante. Y entonces, pensar la presencia virtual y todo lo que se nos reconfiguraba en ese 2020 fue un montón. Lo sacamos adelante igual. Mayra fue un navío de proa en ese momento. Y mientras estábamos con toda esa locura, me acuerdo que con Diego, que vive en Madrid, porque él hizo eso, ¿no? Ahora puede contar, pero dijo, vení Fede, un cuatrimestre, y dije, me voy a Madrid, todavía está allá. Sorprendido con los apagones, ¿no? Él ya, hace tantos años que está en Madrid que se le corta la luz y dice, ¿qué pasó? Se cortó la luz. Entonces dijo, bueno, ¿te quedás? Bueno, yo me quedo. Y entonces, en ese momento, mediante, estábamos ahí, Zoom que va, Zoom que viene, dijimos, che, ¿no será el momento, tenemos el tiempo de empezar por lo menos a recapitular un poco todo y empezar a pensar la posibilidad de hacer un libro de la Chiqui con la Chiqui? Entonces dijimos, Chiqui, ¿te subís? La Chiqui siempre dice, sí, pero. No, me parece que... Ya dijimos, vamos, acá estamos. Y en ese ir y venir empezamos a recapitular todo el material que teníamos y que podíamos conseguir. Y entonces tiramos como una botella al agua con un mensaje a toda la comunidad de la FADU para que quienes tuvieran clases o videos, grabaciones, que compartan. Y fue impresionante. Apareció un montón de cosas que iban llegando, amén de todas las clases que nosotros teníamos desde el año 94. Había clases que aparecieron del año 94 hasta el 2018, y entre todas esas clases, más clases especiales. Armamos como un corpus de material que eran alrededor de unas 24 horas de audio, si no un poco más. Y pero no podemos desgrabar 24 horas. Y entonces ahí salió la segunda botella y dijimos, che, pandemia, tenemos ganas de hacer un libro de la Chiqui, no hay un peso, no sabemos si alguna vez se va a publicar, no sabemos qué va a pasar con esto. Y ahí apareció lo que le llamamos la comunidad del sentido, de los cuales hay muchos presentes acá. Les pido a la comunidad del sentido que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tito también. Bien, yo ahora cuando cierre voy a cerrar nombrándolos, porque bueno, estos que eran todos exalumnos, a gente con la que no nos hemos visto desde entonces, o sea que solo hablamos por mail en el 2020, nunca nos juntamos, íbamos tirando una especie de mensaje de cómo iba todo cada tanto, pero era el 2020, estamos al 2025, y cada uno agarró un audio y empezó a desgrabar y me empezaban a mandar a mí esos materiales y así juntamos un bloque gigante de texto bajado a papel con el cual Diego empezó a trabajar. Así que yo voy a hacer una pausa acá porque si no ya me parece que ya hablé bastante, pero voy a pasar la pausa agradeciéndole a la comunidad del sentido que está en el libro, pero que los voy a nombrar, que son Ailín Vicente, Andrés Brandaris, Andrés Estacioli, Carla Mier Torres, Carolina Nussbaum, Catalina Recalde, Daniela Bruno, Fernanda Herrera Rojas, Guadalupe Jabaloyes, Juan Manuel Barrios, Laura Cristina Suaga Gómez, Lucero Abate, Luis Alberto Vargas, María Codino, Marina Méndez, Nahuel Tauenschlag, Paloma Morales, Pilar Panzara, Rocío Abate, Sol Casais, Valentina Delicio, Victoria Hermo, y muy especialmente a Mariel Méndez, Milagros Unamuno, María Robles y Victoria Gede, que se sumaron a las desgrabaciones de horas y horas de WhatsApp que empezó a mandar la Chiqui cuando necesitábamos como completar esas primeras, que han desgrabado libros enteros, o sea, 60 páginas cada una de estas personas. Y gracias al puntapié inicial de todos es que hoy podemos decir, hay un libro
junto con todas las cátedras y junto con FADU, el gobierno de FADU, que dijo, publiquémoslo. Y entonces se contactaron con Eudeva y de repente hoy estamos acá y esto es una realidad. Así que, maestra, muchísimas gracias. Que se pare la comunidad del sentido. Muchas gracias. ¿Dónde está la...? Después acérquense al final, la comunidad sí nos saludamos todos, nos sacamos una foto con todos, etc. Bueno, Sabanés, suyo. Bueno, nada, yo voy a intentar ser breve y mencionar simplemente un par de anécdotas de lo que fue este maravilloso proceso de escritura en la distancia, porque claro, estábamos cada uno en una ciudad distinta durante el confinamiento y era muy loco porque fue quizás la mejor manera de darle forma a un libro que es una especie de Frankenstein, en el mejor sentido. Es un bellísimo... Es como esos perros que nos tienen una raza clara. ¿Vieron esos perros que son como una mezcla de... Bueno, esto es un poco galgo, un poco siberiano, un poco perro salchicha. Exactamente. Porque claro, esto es, de alguna manera tiene que ver con la impronta de cada uno de nosotros tres, porque en realidad, así como nos ven acá muy formales, con una pantalla detrás, que en silla, con terciopelo negro, en realidad, claro... Fede es un poco, o aspira a ser una especie de Kieslowski. Chiqui es una Roland Barthes con collar. Yo quisiera ser Harold Pinter, pero cuando nos juntamos los tres somos un sketch de Pepe Biondi. Y así fue un poco hacer el libro, porque hacer el libro fue como una escritura muy graciosa. De hecho, nos están viendo los tres juntos, pero esto es poco menos que un acontecimiento. Hay una foto donde estamos los tres juntos hasta hoy, que Luis nos hizo otra en una parrilla. Cuando nos encontramos ya con el libro escrito para corregir, porque había que sacarle cosas, porque aunque no lo puedan creer, el libro está hecho con 1/3 más o menos de las desgrabaciones y además después le quitamos un par de capítulos y demás hasta que llegó acá. Y nos juntamos en la casa de Fede el año pasado a tratar de comer medialunas, en realidad, y a tratar de definir cosas, ¿no? Volver a leer los capítulos después de un par de años y decidir esto queda, esto se va, esto lo cambiamos de lugar. Y en esas reuniones, Fede un día agarró hacia el móvil, el que es muy tecnológico, como ven, es una especie de enfant terrible, y sacó una selfie, la compartió en redes sociales y puso, se viene el libro de la Chiqui. Y a partir de un montón de comentarios, qué bueno, felicitaciones, qué alegría. Y alguien puso, por fin un libro sobre Mirta. Y es como, no es sobre la Chiqui Legrand. Te juro por Dios. Los 33 billares. Claro. En los 33 billares me sacaron una foto. Es más, Jugando al billar. nos sacamos una foto de los tres, sí, que la usamos para promocionar este evento. Pero bueno, pero en general todo lo hicimos en la distancia porque era la única manera que encontramos. Yo fui reescribiendo a partir de estos fragmentos porque es cierto también que algunos textos eran un poco caóticos y igual también, aunque hubiésemos estado en la misma ciudad, nosotros nunca fuimos. Si alguien se imagina que somos intelectuales así de reunirnos, de discutir, debatir, con pipas y nadie porque nos conoce. Pero por si hubiera algún desprevenido. En realidad, mira que por cierto, acá en el libro hay unos logos muy buenos. Está el logo de Eudeva, está el logo de FADU, que dice FADU Publica, y faltaría acá al costadito el de la Americana, que es la pizzería donde nos juntamos más de una vez porque este libro está salpicado de café y fainá. Esa es la realidad de nuestro modus operandi. Pero bueno, cuando estábamos en la distancia yo iba escribiendo, le iba pasando textos a Fede. O sea, Fede me los mandaba a mí, yo reescribía, agarraba pedazos y armaba y agregaba cosas y a veces le decía, Fede, entre este tema, porque Fede oscilaba, ahora lo ven muy severo, oscilaba entre el entusiasmo, así como de champán, y la depresión, la preocupación, Dios mío, no se entiende nada, pero ay, encontré una grabación fantástica que me pasó a alguien, buenísimo, lo transcribía, no se entiende nada, es un caos, no vas a poder hacer nada, no, sí, dame que yo algo armo. Y después se lo pasaba y decía, mira, agregué unas transiciones y un par de ejemplos míos. Y él lo leía, pero digo, eran 5 páginas que le pasé, son 12 ahora. 7 páginas de transiciones. ¿Y qué es esto? Bueno, me entusiasmé un poco, pero no te preocupes, Chiqui lo va a leer y seguramente va a decir si le molesta o no le molesta, si lo recortamos. Entonces Claudia empezó la odisea de hacerle llegar a gente que imprimía los textos y se los pasaba en un sobre por abajo de la puerta. En pleno, ¿dónde está nuestra mensajera? Ahí está. Carolina, gracias a ella, fue una de las tantas
Gereto, que está sentado por ahí, también creo que nos pasó un contacto. Ariel Alcalde nos pasó otro contacto. Hubo varias personas que nos hicieron llegar intermediarios para que ella pudiera leer. Y aparte yo pensando que después me iba a dar unas devoluciones con un montón de correcciones, ella me decía, está muy lindo, me gustó, estaba inspirada ese día. Nada, ni un comentario. Pero chique, decime algo. Y después, claro, llegó la última instancia, que fue una vez que ya teníamos todo armado, le dije a Carla, que está acá, nuestra editora, primerísima fila, firme, como siempre. Yo decía, Caro, tengo un problemita con el texto, porque viste que Chiqui, para los, bueno, todos los acá la conocen, pero por si alguien no la conociera, Chiqui dando una clase es como, ¿vieron esas acróbatas que tiran la cinta, que dan 2 vueltas para adelante, un ejemplo, 3 para atrás, una cita, otra para el costado, 2 películas? Cuando transcribís todo eso, está lleno de referencias, decís, Carla, hay que ubicar de alguna manera de dónde vienen las citas, las referencias. Sí, claro, me dice, nota al pie, ponemos el nombre del autor, el libro, la editorial, la ciudad donde se publicó, el quill del librero que le vendió a Chiqui el libro, la página donde está la cita. Claro, yo había ido escribiendo, me dio al voleo, sacando cosas de mis propios libros, y decía, Chiqui, hay un momento donde vos hablás de tal cosa, ¿me podés ubicar la cita? Y en el medio ya se le cayó la biblioteca en la casa, se derrumbó la biblioteca. Se derrumbó una noche, un ruido como que me habían roto la casa, y cuando me fui la biblioteca entera estaba en el piso y los libros todos deshechos, desarmados, y yo buscando la hoja por la hoja. Imagínate que me tenía, Chiqui, las citas, Chiqui, la condición humana, Chiqui, de Yang no me tenés la cita, y yo no sabía dónde estaba Yang entre los pedazos. Por otro lado, por suerte, algunas citas venían de mi propia biblioteca, entonces más o menos las tenemos localizadas. Y las que no, después había cosas que eran medio misteriosas, de la famosa cita de Einstein, que decía, Fede, hay un relato sobre el acorazado Potemkin. ¿Vos sabés de dónde salió eso? ¿Qué? ¿Del acorazado Potemkin? No tengo ni idea, no sé. Digo, pero ¿y dónde habrá salido? Digo, bueno, no sé, poné que se lo contó Einstein en un sueño, se le apareció, le contó. Justificámoslo de alguna manera. Bueno. Claro, en un tren. Es la verdad, y me rescataste lo otro que yo contaba, porque todos esos cuentos, yo contaba un cuento antes de irme, o acunaba a alguien que después se lo regalé a alguien que lo hacía mucho mejor, que era Gereto, ¿no? Hoy lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer. Y hace 3 días, buscando un libro que no tiene nada que ver con nosotros, se fue, ¿a dónde? A la biblioteca del Museo del Cine. El Museo del Cine, contá, ¿y qué hiciste? Nada, y buscando... Un cuento divino de Chaplin que se llamaba El ritmo, porque en realidad para Chaplin la vida era ritmo, el cine era ritmo, y que jugabas la vida en el ritmo del tiempo. El tiempo, decía el Papa, es muy superior al espacio, bueno, y el ritmo. ¿Y qué pasó? Dale vos. Nada, estaba buscando un recorte para chequear un dato para otro libro. De paso hago el anuncio, Coming Soon, un libro por el año que viene. Y en un reverso, en el Museo del Cine tienen carpetas con recortes por personas, entonces agarré así un recorte y lo giré, y cuando lo giro veo que dice El ritmo, Chaplin, y lo leo, y era la anécdota que contaba Chiqui, que habíamos perdido, que nunca localizamos, y lo encontré la semana pasada. No está en este libro porque no lo habíamos localizado. Pero bueno, localizamos muchas otras cosas, está lleno de referencias, lleno de ejemplos de películas y también de historias personales, porque todos los que estamos acá sabemos que Chiqui enhebra la ficción propia con las películas, con la literatura y también con cosas que a veces eran muy graciosas, porque como había temas que no estaban grabados, yo le decía a veces... Chiqui, mira, esto fue la etapa audios. Chiqui, mira, me está faltando una definición de los tomates. Y yo me decía, ¿pero cómo los tomates? Hay 15 ejemplos sobre los tomates. Sí, pero hay 15 ejemplos, pero no hay ninguna definición. Pero Diego, esto es como la Biblia. Son fábulas y la gente saca sus propias conclusiones. No tenés que definir. Bueno, Chiqui, pero es un libro, no es el Evangelio según González. Es un libro, lo va a publicar Eudeva, es una tarea seria, tenemos que poner alguna definición. Bueno, déjame que reflexione, pero yo tengo 3 conferencias, 5 mesas redondas, no sé. Bueno, tratá de ponerme una definición sobre los tomates. Entonces, bueno, pasaban 3 días, 5, y ella me mandaba un audio de 27 minutos, claro. Entonces yo me sentaba con la computadora, ponía el audio y decía, bueno, los tomates. Lo primero que hay que decir es que los tomates no son jirafas.
Yo decía, ¿cómo escuché bien? Los tomates no son jirafas, porque las jirafas, que en la sabana africana, con su cuello largo, 27 minutos hablando de las jirafas. Yo decía, pero Chiqui, me mandaste un audio sobre las jirafas. Sí, estuve 3 días reflexionando, caminando de noche con insomnio por mi casa, abrazada a la almohada para escribir sobre las jirafas. Sí, pero yo te pedí sobre los tomates. Pero digo, ahora en la Universidad de Stanford no se habla otra cosa que de las jirafas. Yo decía, bueno, pero Chiqui, necesitamos la definición sobre los tomates. O sea, ¿pero cómo los tomates? Y sí, los tomates, pero ¿por qué no te gustan las jirafas? Vos tenés un problema con las jirafas, me decía. Te conozco toda la vida. ¿Qué te pasó con una jirafa? ¿No te llevaban al zoológico? No, Chiqui, yo entendí, pero yo necesito tomates. Bueno, todo esto terminaba conmigo sentándome a la computadora y escribiendo capítulo 7 del maravilloso mundo de los animales, las jirafas. Y así el libro fue creciendo, y claro, tiene un montón de temas que en principio ni siquiera sabíamos que íbamos a incluir. Hay textos escritos por Chiqui especialmente para este volumen, y el resto es un compendio de ideas fantástico. Ahora me pongo un poquito serio. Yo doy clases de guión en varios lados y de dirección, y creo que realmente el enfoque que tiene Chiqui, que todos los que estamos acá aprendimos de ella, no solamente por el cómo, que es fantástico, digamos, y el gran desafío del libro era capturar esa oralidad, sino sobre todo las perspectivas desde donde ella entiende la construcción dramática. Nadie en ningún libro de guión, y los que están acá que hayan leído libros saben que digo la verdad, va a encontrar una reflexión sobre las construcciones poéticas en los libros de guión. Eso no está en ningún lado. Hay construcción narrativa, construcción dramática, secuencialidad, un montón de temas. Pero el enfoque que tiene Chiqui sobre desde dónde cuenta uno y cómo articular lo poético no está en ningún lado, hasta ahora. Ahora sí, está acá. Y para mí es un orgullo enorme que este libro aporte algo que hasta ahora no existía en ningún otro libro de este tipo. Y esto es gracias a Chiqui, por supuesto, y a todos los que colaboraron con esto. Y una última cosa, una postdata. Yo además, como buen guionista, me permití una licencia que fue colar una subtrama, que la van a ir reconociendo quienes lean el libro, que es lo que yo llamaba la subtrama biográfica. En cada capítulo se cuenta un pedacito de la vida de Chiqui. Esto, nunca lo hablamos, esto está escondido, son como los Easter eggs. Hay que ir leyéndolo, y no está en orden cronológico, pero si uno va leyendo, y el primer texto es clave en eso, un sillón rojo, se va como enhebrando toda la vida de Chiqui, distintos momentos, digamos, de su vida y distintos personajes de su vida. Hay un montón de, digamos, personajes secundarios claves, bueno, Violeta, por supuesto, Oscar, por supuesto, y mucha gente que aparece y que para mí era importante que estuvieran en el libro, porque el libro no es solamente ideas, el libro es vivencias, y esto es otra de las cosas que hemos aprendido mucho de Chiqui. Uno no crea si no es a partir de lo vivido. Así que bueno, yo estoy feliz de poder estar acá, haber podido venir además para esta presentación, que estén mi papá y mi mamá ahí. Así que les agradezco a todos venir a hacernos el aguante, y le doy la palabra a la señora González. Cuando yo llegué a la UBA tenía 30 alumnos. Era diseño de imagen y sonido. Nadie estaba seguro de mi materia, me dieron la materia. Me llamó Claudio De Gasperi y Oscar Barney Finn. De Gasperi había visto cómo yo enseñaba y decía, eso se necesita. E Irene Skovich, una gran profesora de guión, decía lo que yo mantuve toda la vida, que la Universidad de Buenos Aires tenía que ser muy sólida, como lo es, muy sólida, y ser la mejor de Latinoamérica y una de las mejores del mundo, pero tenía que acordarse que si iba a enseñar imagen y sonido, tenía que enseñar los procesos creativos, que esto no era una industria donde íbamos a enseñar técnicas, ni tampoco íbamos a decir que en la página 34 hay que hacer la línea de giro del guión, que yo me oponía absolutamente a eso porque eso no era la creación, y por supuesto aquí están los que piensan, los profesores que piensan así están acá. Han pasado tantos años y están acá. Está Ponce, el mejor guionista de la Argentina, montajista, y de Cuba y de tantos otros, el mejor montajista que yo conocí. Franco, hasta destrozarte. Está él.
Te estoy hablando, está mirando el reloj, pero sí. Bueno, están los profesores, y hay muchísimos otros profesores, y están los primeros alumnos. Eran 30 alumnos, entonces yo tenía un cuatrimestre por mes y me los llevaba. Voy a ser corta en esto, porque no es solo contar la historia de la uva, lo que tenemos que hacer. Yo me los llevaba a Rosario, cada uno se iba a Rosario, y ahí comíamos todos juntos y estábamos de viernes. Y yo iba de gira con las obras de teatro y ellos iban conmigo, 30 eran, viendo todo el proceso creativo, dormían en el piso, etc. De acá hay varios, de acá está Caro Charant, está Florencia, está Nadina. Vimos explotar juntas la bomba de Gamia. Bueno, todos esos son los primeros y hay más. Pero lo más interesante de todo, que teniendo familia todo el mundo, el 1 de enero del 2000, cuando cambiaba el siglo, yo les dije, ¿quién quiere de ustedes? Porque ya era una comunidad, la comunidad del sentido. Medio pretencioso el nombre, ¿no? Medio pretencioso. ¿Quieren ir a Rosario? Y como yo dirigía un gran galpón que se llamaba Centro de Expresiones Contemporáneas, pusimos una mesa larga, como 1,5 cuadras, y compramos 5.000 medialunas. Invitamos a ellos y a toda la población a que esperara el amanecer del nuevo siglo al lado del río, que no tenía ni baranda. Y vinieron 30. Dejaron a su familia en el principio del siglo XXI y se vinieron allá. Y comimos media luna, no había más que media luna, así que cada uno se iba a comprar algo para tomar y comía media luna, para que se den cuenta que detrás de todo esto tiene que haber un sueño, tiene que haber algo que Hannah Arendt llama el milagro, y no tiene nada que ver con lo religioso. El milagro es lo que él manifestó. Él es Luis Quiroga, gerente general de Udeva, porque nadie se presentó. Es Luis Quevedo. El momento maravilloso es cuando uno mete el dedo en el agujero de la tormenta más tremenda, mete el dedo y por un instante se da cuenta que es humano y que ser humano es mucho otra cosa de lo que dicen. Hagas lo que hagas. Ese fue el comienzo de mi siglo. Estaba mi hija, por supuesto, Violeta. Sin esa hija, yo no hubiera tenido vida pegada a mí. Parte mía hasta que se fue a vivir a los 17 años a Buenos Aires. No quiero ser hija de Chiqui González. Mi madre decía, lamentablemente, nombre de cantante de tango, fracasado o de dibujito animado. Chiqui González, Chiqui González, Chiqui González. Y yo, que fui ministra de Innovación y Cultura 12 años, en las tarjetas decía Chiqui González, y todos me decían los de ceremonial, yo no puedo, doctora, anunciarla como Chiqui González. Es que el nombre María de los Ángeles, yo no me lo acuerdo. Bueno, muy bien. La uva tenía noches y había uno que tenía un jeep entre los 30 de la primera. Él fue la segunda generación y en la tercera generación. Y el que tenía el jeep, por supuesto sin techo, me llevaba a Puente Saavedra, porque todavía en Puente Saavedra paraba el ómnibus del Chevalier que salía a las 11:31. Y entonces yo me ahorraba 1 hora entre ir a Retiro y volver a Puente Saavedra, porque la facultad está enfrente de Puente Saavedra. Entonces corríamos, salíamos a 11:10 y corríamos con el jeep, corríamos, hasta Puente Saavedra y me enchufaba dentro del ómnibus.
las clases finales eran hasta las 2 de la mañana y no nos dejaban porque a las 11 cerraba y cerraba un guardia. Y yo iba al guardia y le decía, ahí tengo unos alumnos muy atrasados. Unos alumnos que necesitan más tiempo. Entonces no íbamos a las 2 de la mañana y hacíamos escenas por toda la facultad. Y después me tocó dirección de actores, que era un set de filmación sin aire. No tenía aire acondicionado, pero no tenía ventanas, nada. Vos te cerrabas, no tenía silla, toda la gente estaba en el piso, con el medio del frío del invierno, y yo daba clase en un cuadrado verde, que se supone que allí era donde se filmaba, en el cuadrado verde de la espalda. Y también me grababa todas las clases de dirección de actores. Y tenemos que recordar una gran profesora que nos ayudó muchísimo, que es de Rosario, que se llamó Mónica Discépola, y que bueno, sigue yendo a Cuba a enseñar. Yo fui 42 veces a enseñar a Cuba. Bueno, todo eso es la FADU, pero la FADU me enseñó más que una comunidad, que una ágora. Por ejemplo, que entrar a la FADU, el hall, era un gran bar. Y mi padre, que se lo pasaba en los bares. Entonces la ágora, para ser seres sociales, era un bar enorme, un hall enorme. Y había otro bar que era para profesores, que tenía una mesa y 3 ruedas de silla, con lo cual los que estaban en tercer lugar hacían así para escuchar a los primeros. Y estaban todas las cátedras ahí, y había otro bar grande para comer, que se comía baratísimo, y había uno en el tercer piso para no tener que bajar entre clase y clase. Y bueno, y había un caos terrible, y había carteles sobre lo desaparecido por todos lados, aulas por todos lados, maquetas por la mitad, que yo me las guardaba todo en grandes bolsas de residuos para llevarlas y jugar con los chicos en la isla de los inventos. Y yo me venía con las grandes maquetas a media y qué sé yo. Era la felicidad. Y llegar al Chevalier después a las 11:31 y llegar a las 5 de mi casa, a las 5 y después estar a las 8:30 firmando como ministra, como si nunca hubiera dejado de estar allí. Y claro, digo, yo trabajo 20 horas por día, estoy hasta las 12, 1, por eso no me ven en la oficina a la noche, y a la mañana sí. Entonces no dormía, iba derecho a firmar, digamos, para que nadie se quedara sin firmar. La UBA. Por eso este libro está dedicado a todos los que me enseñaron, sean profesores, sean alumnos, sean exalumnos, sea la gente de limpieza, sean trabajadores, sea el kiosquero, sean las monjas, a pesar que las perdono, porque decían que si me sentaba sobre mármol perdía la virginidad. Y no la perdí, lo peor es que no la perdí. Pero todos ellos algo me enseñaron. Y también me enseñaron que nada es una sola cosa, que nada es lo que parece y que todo tiene contradicciones. También lo aprendí con nuestra editora, Carla, que está en primera fila. Había la palabra no me gusta porque es tolerancia, había una apertura para escuchar las historias. Como yo fui criada en mis padres no, mis padres no querían el catolicismo, no iban a misa, nada, mis padres. Eran de izquierda, uno peronista y otro de izquierda. ¿Se imaginan? Mi rebeldía fue la religión católica. Y entonces estábamos allí y me pasé en una asamblea donde yo era cristiana de una agrupación católica tipo Opus Dei, y no sé qué dijeron, pero yo inteligente, algo de inteligente era. Entonces dijeron algo que a mí me pareció una barbaridad y me desmayé. Dicen que soy fabuladora y soy fabuladora, pero ahí me fui al piso, me desmayé. Entonces me recogieron un grupo de una organización armada y me llevaron a su lugar, con lo cual yo pasé del Opus Dei a una organización armada en una sola asamblea. Bien. Segundo, voy a decirles de qué trata este libro. Este libro, no les voy a contar todo el libro porque es imposible y aparte léanlo. Pero decirles que todas esas historias del cristianismo
A mí me enseñó una cosa muy grande de la Biblia, que por algo la Biblia sigue siendo lo que es la Biblia. No estoy defendiendo el catolicismo, pero estoy defendiendo una forma discursiva, narrativa, que se basa en escenas e historias para afirmar una doctrina, el que no quiere llamarlo una doctrina, una cosmovisión. Entonces vos decís, el bautismo en el Jordán en realidad te está enseñando una fundación de una institución nueva. Pero la gente con las historias narradas entiende mucho más ciertos conceptos universitarios. Y digo por ahí, no se ofenda a nadie, porque yo los quiero a todos y a nadie lo quiero ofender, y aprendo también de esas palabras. Pero me cansan los que dicen, porque yo me interpelo. Yo deconstruyo mi realidad. ¿Ah, sí? Qué bien. Yo me interrogo. Yo digo, ¿por qué no hablas como habla la gente? No me invites a comer, porque aunque seas académica, puedes hablar como habla la gente. No tenés que sacarle la palabra clave, lo dijo hoy en la mesa Carla, sacarle 2 palabras clave a cada uno de los genios de los que aprendimos, y entonces usarla en la cotidianidad, me construyo. Y mi pareja se deconstruye día a día. ¿Qué me vas a contar que se deconstruye con los problemas que tenemos? Bien. Es cierto eso. Y no sigo, ahora está en que tenemos que visitar. Estamos visitando a tal autor. ¿Llevo torta? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Mufflis? ¿Qué llevo si lo voy a visitar? Porque mi mamá, visitar era ir a conversar, a charlar con otro, a llevarle un regalo, a llevarle flores, como me han traído hoy, a llevarle un pastel rico que hacía. Pero ir a visitar a Foucault con un pastel, no me parece, digamos. Ustedes dirán una cosa la metáfora, otra la... Sí, pero tampoco me hagan metáforas tan previsibles, por favor. Bien, muy bien. No es que no quiera la metáfora, sí, toda la vida luché por eso. Yo tenía 7 años y estaba, mi padre, tanguero terrible, me enseñó el tango en un patio de tierra, y yo amaba una canción que es Che Bandoneón, que no se las voy a cantar ahora, pero cantaba yo. Y cantaba en público, antes de cada obra. Y entonces en Che Bandoneón hay una parte donde dice, pero si el alma está en offside, me dice otro. Es inglesa la palabra. El alma está en offside. Y yo digo, 8 años ahora futbolero. ¿Qué quiere decir offside? Uno de esos, quiere decir que está en posición adelantada y el otro pelea y dice, no, está fuera de juego. Digo, en los 2 casos es maravilloso, yo lo daba en la facultad. ¿Alguna vez ustedes tuvieron el alma fuera de juego? Primero fui maestra normal, después fui abogada, después hice doctorado en minoría y familia, después fui filósofa, pero todo tenía que ver con los niños. Y ahí empieza mi obsesión, porque el niño, y ahora tengo un nieto que cumple 2 años la semana que viene, que está allí, que es el único que no he dicho, y está allí, Cairo, que tiene el nombre de un cine de Rosario y el nombre donde se sentaba Fontana Rosa en el bar, la mesa del Cairo. Yo soy una obsesiva de esto, que lo fui y lo comprobé. El niño está 9 meses en la panza, es un pez que está en la panza de una persona gestante, porque podría ser un hombre que se autopercibe, otra palabra. Me autopercibo jirafa. Yo no me voy a autopercibir jirafa, chico. Me autopercibo tomate. No. Bueno. ¿Cómo hace uno para autopercibirse? Porque me encantaría ser, qué sé yo, yo me autopercibo Chaplin. ¿Cómo hago? Bueno. El niño menor de 3 años
primero es un pez, después hace el 60% del parto, ella o él empujan y él empuja. Como yo creía que esto que estaba diciendo era una fabulación mía, la fabulazione, como dicen los italianos, y mi hija, una fabulación, me llevó. Yo tengo un mejor amigo que uno de mis mejores amigos se llama Mariano Llanelo, que es médico. Y no me atiende a mí en realidad. Me escucha, mi locura. Entonces me dijo, para que te saques la duda, te voy a llevar al Congreso Nacional de Ginecología. Y me vine al Congreso Nacional de Ginecología y él me presentó y dijo, esta mujer quiere saber qué hace en el parto un chico, un bebé, un feto que está en el agua, adentro de la panza, que es un pez. Y entonces se levantaron varios de los ginecólogos más importantes y me dijeron, tiene razón, hace el parto y hace la gran parte del parto en un riesgo enorme, ahogándose por canaletas muy estrechas. Y si le hacen la cesárea, también tiene que pasar canaletas hasta llegar a la cesárea. O sea que es un acto, nacer es un acto de riesgo y todo eso lo hace por ser terrestre. Pero cuando llega no entiende lo que es el espacio, no entiende lo que es el tiempo, no entiende lo que es el cuerpo, no entiende que el padre y la madre son seres que lo miran, agarra la teta y agarra la otra teta, no sabe que él es alguien, no tiene la menor idea de que él es alguien. Sin embargo, empieza ese proceso, que yo lo he visto como nieto, empieza hasta acá, con Cairo. Teta. Bueno. Y se hace terrestre, y yo digo, esta es fabulación mía, que trae un cartel enorme que dice, la vida es movimiento, es transformación, es cambio constante, es ritmo. Por eso no aguantan a los chicos hasta los 2 años, y algunos los sacan a pasear en auto, otro en un cochecito para que se les duerma y puedan dormir un poco a la noche. Yo no los critico, pero están en la pura acción. En realidad te está diciendo orgánicamente, orgánica y socialmente, el hombre, la condición humana, es acción y transformación. Y de la acción y la transformación surgen las ideas, y de 5 campos que dicen los especialistas alemanes para el cine. Los sentidos, lo sensorial, que como dice Borges, son los sentidos, el gusto, la vista, el sonido, pero también es el sentido y orientación de una calle, también es el sentido de un texto, también es sentido y en pasado y compuesto, dice Borges, para sentir amor o asco, a sentirle emociones es sentido. Entonces todos los campos, la percepción, los sentidos, las emociones, la imaginación y la idea. No trabajamos para la idea, Barthes, Roland Barthes. Trabajamos para que esos 5 campos se anuden, se hilen, y eso es la historia humana. Y eso es lo que hay que mantener en un momento de turbulencia, de odio, de negación de la comunidad. No es posible la acción, dice otra vez Hannah Arendt, sin otros, porque ¿para quién vas a accionar? ¿Para quién vas a hacer arte o para quién vas a hacer cloacas? Para uno que vive en esta casa, otro que vive en la otra casa y otro que vive más lejos. Para eso, esa es la vida humana. Esa es la condición humana. Entonces, el niño piensa en imágenes desordenadas, juxtapuestas y fragmentarias. Quiere decir que piensa, vos le hablás y entonces piensa en el arbolito de la plaza, o piensa en un ruido que escuchó a la noche muy fuerte, que eran unos estudiantes que pasaban con un bombo, o piensa en una lucecita que prende el de al lado, y entonces ve la lucecita y es la lucecita. El niño es pura acción y es pura imagen. Y nosotros nos olvidamos de 2 cosas, que nos vamos a morir, una, y segunda, los 3 y 4 primeros años de vida.
que nos hubieran enseñado a pensar en imágenes y ahora no tengo que ir a una facultad a borrarles media vida. Lo que dice María Elena Walsh. Tanta vida mía, desvivir, no sé. Miren el actor. A la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la procesión sin señal de adiós, sin señal de adiós. Y tenemos los maestros del arte, tenemos que hacer que se desvivan, pero no me desvivo de amor por vos. Que desvivan su vida, se deshilen. Se deshila hilo a hilo, dice Megade. Una mujer morena resuelta en luna se deshila hilo a hilo sobre la cuna. Hay que deshilarse para encontrar el año y medio donde todo es imagen. Y no me escriban más al Inca, que total no está más. Total no te da más plata. Ya está. No escriban más. Pero eso que escribían. Estoy escribiendo una película sobre la tortura y lo desgarrador que es la tortura en una sociedad injusta donde los cuerpos sufren. Eso que hay que terminar. Nos están reclamando. Desvivirse es encontrar todos los campos de la experiencia, los vividos por uno. Por eso todos son ficciones, depende cómo lo cuento. Si yo te cuento algo, depende cómo lo cuento. Y ese cómo lo cuento es una ficción. Aunque sean hechos reales, olvidaste lo que quisiste, anulaste lo que no pudiste soportar. Te olvidaste de mucho, sublimaste cosas que no eran ciertas. Y eso no es contar tu vida, es contar tu acervo cultural como la humanidad a quien le quieren borrar la historia. No le van a borrar el legado, no se lo van a poder borrar porque alguna vez despertará a este pueblo y no le van a borrar el legado y no se va a dejar insultar más porque va a resistir. Y va a resistir porque vino al mundo como pez, se hizo terrestre, pero siempre quiso ser pájaro. Y no hay ninguna otra especie que piense en el futuro estratégicamente y pueda decir a 20 años vamos a hacer tal cosa. Y que piense la poesía, que sea capaz de unir palabras por su sonido y por la otra escena que hay detrás de la escena. Por eso escena se llama escena en el anfiteatro griego, porque donde se cambiaban es la verdadera escena, es esa, porque es el lugar donde se crea el personaje, con lo cual la escena no es lo que se narra, tampoco en cine, sino es aquello que toca la condición humana en algún punto, el momento maravilloso, o en toda la película. Aquello que está inserto entre las escenas, entre el montaje. Eso es lo que sabe el montajista. Lo que une para que diga más, para que tenga más sentido, pero también para que vibre. El cuerpo vibra y el cine y los artes audiovisuales hacen vibrar. Es hora de que podamos volver a vibrar. Es hora que se dejen de desaliento, que cada uno haga lo suyo. Es hora de que vengan acá, a estar todos juntos, que hagamos una ágora de ciudadanía literaria, de poesía, de cine, de esperanza, de lucha, y estemos acá para eso.